La columna de hoy obviamente está dedicada a la historia que crea, que enmarca esa gran fábrica de sueños colectivos que es nuestras universidades públicas en nuestro país, que han hecho tan grande a nuestra nación, no solamente para la historia de nuestro pueblo, sino ante los ojos del mundo entero, me arriesgo a decir. Así que bueno, pocas instituciones educativas han transformado tanto la realidad de una comunidad y de una sociedad como lo han hecho las universidades públicas de nuestro país. Las universidades públicas de nuestro país se fueron forjando, como todos los derechos que hemos adquirido a lo largo de nuestra historia, en base a muchísimas luchas que hicieron que hoy tengamos un sistema totalmente sostenido por la comunidad y para la comunidad de nuestro país. Un sistema universitario público, gratuito, autónomo, gobernado y sobre todas las cosas federal, ¿sí? Algo que en muchos países de Latinoamérica y del mundo sigue pareciendo una utopía, ¿no? Entrar a la Ujú. universidad sin que eso sea un derecho de cuna, sino que sea un derecho colectivo, justamente, sin que el saber, el conocimiento y la ciencia sean un privilegio y sean justamente ese derecho que nos corresponde a todos como ciudadanos. El 80% de los pibes y pibas o de los estudiantes universitarios son primera generación. Son, y me incluyo en ese 80%, por eso más que nada esta columna me toca en lo personal un poco porque le debo todo a la universidad y a la educación pública, como muchísimos estudiantes que son y que fueron alguna vez hijos de trabajadores y cuyos trabajadores justamente, cuyos padres nunca se tuvieron que preocupar por si sus hijos alguna vez iban a tener un futuro porque sabían que en ese horizonte existía la universidad pública. Así que bueno, yo me arriesgo a decir que la universidad es una de las gestas democráticas más grandes de nuestra historia. Esa historia se puede decir que, bueno, si bien las universidades datan de tiempos de la colonia, no siempre fueron abiertas democráticamente hacia todo el pueblo. Tardó muchísimos años y siglos ese proceso y podemos decir que empieza a haber una transformación profunda en este sistema que hoy tanto admiramos a nivel social a partir de, bueno, la icónica revolución, De la reforma. la reforma universitaria de 1918, 1918. cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba reclaman por una universidad más abierta, pero sobre todo más democrática internamente, ¿no? Una universidad que deje de ser elitista y que deje de ser sobre todo intervenida en cuanto a su conocimiento, en cuanto al dictado de las cátedras, por el gobierno, por la iglesia también, ¿sí? Entonces empieza una lucha que después se va a traducir en un largo camino que va a llegar hasta el día de hoy. En ese momento lo que se logró gracias a la reforma universitaria fue esta autonomía universitaria, este cogobierno que hace que todos los estamentos de la universidad hoy podamos ser parte y que podamos tomar decisiones de forma conjunta en lo que respecta al rumbo y a la gestión de la universidad. Pero eso no impidió, digamos, que siguiese siendo una universidad muy cerrada en cuanto a oportunidades por igual para todo el pueblo. Eso llegaría recién en 1949 con este decreto de Perón que vos mencionabas recién en tu introducción, Edu. El decreto de Perón se da en el marco de un Estado que apuntaba hacia la justicia social, como todas las medidas de Perón, ya se habían venido tirando líneas y preparando a una sociedad que de pronto empezaba a tener una vida digna, ¿sí? Y en eso cabe destacar y recordarla a Evita, a 107 años de su natalicio, que se han cumplido hace muy poquito. Eh, una universidad, se pensó una universidad en la que justamente esos hijos de obreros que ya habían accedido a un sistema educativo, que ya tenían oportunidades, que ya tenían padres con salarios dignos y con derechos laborales, pudiesen tener un futuro mejor, ¿sí? Y a partir de ahí es cuando se decreta la gratuidad universitaria. Fue algo totalmente revolucionario
que generó, como todo lo que generaba Perón en su momento, muchas contradicciones a nivel social. La universidad era una universidad de cunas elitistas en nuestro país y eso justamente es lo que vino a romper este decreto. Esos hijos de peones, de trabajadores, de obreros, de amas de casas, que empezaron a ingresar poco a poco al sistema universitario, se iban a transformar después, en la década de 1960, en los grandes movimientos estudiantiles que defendieron a capa y espada al país, a la sociedad, a los trabajadores, de muchos periodos de dictadura, ¿sí? Durante los periodos de alternancia cívico-militar de nuestro país, y que ahí queda un poco demostrado, digamos, la capacidad transformadora que tenía una universidad totalmente democrática para el pueblo. Déjame meter una pastillita ahí, Aye. A pesar de que los libertarios siempre se hablan de los democráticos y que los peronistas somos los que no nos gusta la discusión o que somos, no estamos abiertos a otras ideas, Perón estuvo, como todos sabemos, 17 años proscripto, exiliado en España, pero desde España dio una de las entrevistas más lindas que dice que si él tenía que rescatar una medida de su gobierno era que los hijos de los obreros pudiesen ir a la universidad. Y me parece que es una definición clara, ¿no? O sea, esta posibilidad de ascenso social a través de la educación pública. Sí, justamente, bueno, en línea con esto que decía, estos hijos de obreros, de trabajadoras, de amas de casa, fueron los que posteriormente no solamente se convirtieron en profesionales, sino que nos aseguraron el camino hacia una sociedad mucho más justa, ¿sí? Y se vio en esa democratización del conocimiento y de la ciencia la potencialidad que tenía justamente el hecho de que la producción de un conocimiento democrático accesible para todos era a su vez asegurar de alguna forma esa soberanía nacional que durante tantos periodos de dictadura se nos estaba negando de alguna forma. El ejemplo más icónico y podríamos decir la consecuencia más icónica y pragmática que tuvimos sobre la realidad y que vio justamente cómo estaban relacionados estos movimientos estudiantiles con los movimientos obreros fue el famoso Cordobazo, ¿sí? Ujú. El Cordobazo que se hizo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que juntó en las calles de Córdoba masivamente tanto a movimientos estudiantiles como a movimientos obreros como si fuesen uno solo, ¿sí? Muchas veces se ha dicho, se ha cuestionado el carácter político de las marchas universitarias que se han hecho en los últimos 2 años. Eh, Hoy el gobierno agotó las últimas 2 neuronas que les quedaban para decir que esta marcha era política. Oh my God, no lo podemos creer. Una Claro. gran novedad. Como Que si el las ajuste marchas, no fuese claro, político. como si el ajuste y querer desfinanciar la educación no fuese un acto político. Sí, las marchas son políticas y muchas veces se ataca justamente esto de que, no, pero van los gremios y van los sindicatos y no van solamente los docentes y los estudiantes. Somos todos parte de lo mismo. Somos todos trabajadores, incluso los que ya hemos tenido la gran oportunidad de recibirnos de la universidad. No dejamos de ser lo mismo que han sido nuestros padres, trabajadores. Por ende, nos corresponde a todos la calle como espacio público para manifestarnos. Así que bueno, esto fue, en el Cordobazo fue donde se vio por primera vez manifestada esa unión entre estudiantes y trabajadores, que después iba a determinar el rumbo de los acontecimientos posteriormente en los años que siguieron. Eh, También cabe recordar la última dictadura cívico-militar y no dejar de recordar que se cumplen este año 50 años, en donde justamente esos movimientos estudiantiles, trabajadores, docentes, profesionales de las universidades, fueron no solamente reprimidos, sino también duramente discriminados porque se intentó atentar contra el pensamiento crítico, contra la producción de ese pensamiento crítico en la universidad, que significaba un peligro para estas dictaduras. Y se intentaba imponer justamente estas lógicas de mercado a las que respondían tan sumisamente las dictaduras de la época.
Eh, no quería dejar de recordar siempre que la gran cantidad, la gran mayoría de los perseguidos, secuestrados y desaparecidos de nuestra dictadura eran miembros de nuestras universidades públicas por ser una de las instituciones que más representaba un peligro justamente para la dictadura porque era el lugar donde se permitía pensar y no estaba permitido pensar en su momento. Así que bueno, un poco para recordar ese trayecto que nos lleva a lo que son nuestras instituciones hoy en día, hubo un retorno a la democracia y con el retorno a la democracia retornó la democratización de ese conocimiento, de esa ciencia que hoy está tan bastardeada por el gobierno nacional y tan subestimada. No quiero dejar de recordar que es la misma ciencia y son las mismas universidades donde se formaron los principales premios Nobel de nuestro país, sobre todo, bueno, la gran mayoría en el ámbito de la medicina. Fernando Hussein, el creador, fundador de CONICET, una institución científica nacional puramente democrática que hoy es referencia a nivel continental, ¿sí? Una de las mejores. Que Eh, va más allá de la estrella culona, ¿no? O sea, sí, hace otras cosas también. no, hace muchísimas cosas. Bueno, Federico Leloir, César Milstein y bueno, nuestro queridísimo René Favaloro que con su invento salvó y salva hasta el día de hoy millones de vidas a nivel mundial, ¿sí? Pero bueno, también justamente para traerlo un poco más a la actualidad, ese mismo conocimiento que se produce en las universidades y que después se traduce en becarios e investigadores del CONICET, son los que produjeron, sin ir muy atrás, los kits de protección del CONICET, los barbijos con los que todo el mundo andaba hace ya 6 años atrás. eh, un trigo resistente a las sequías, satélites, los satélites que también nos enorgullecen a nivel mundial, y ya que trajiste a la estrella culona, el stream más visto del mundo, ¿sí? El año pasado. Son cosas que por ahí nos olvidamos y que creo que damos por naturalizadas porque ya las tenemos Ujú. y que hoy en día corren riesgo y solamente cuando corren riesgo nos acordamos de que hay que salir puramente a defenderla. La universidad no tiene que verse a lo largo, o sea, la historia nos demuestra que la universidad no tiene que verse como una batalla ganada porque siempre van a haber quienes van a querer privatizar las oportunidades y el crecimiento de todo el pueblo. Eh, pero esta historia de lucha en la que se traduce, digamos, a la universidad que tenemos hoy, es la historia justamente que nos demuestra que producir conocimiento es, sobre todas las cosas, producir oportunidades y producir soberanía nacional, porque en un país en donde no hay soberanía nacional, no puede haber democracia, no puede haber oportunidades, no puede haber crecimiento y el crecimiento tiene que ser para todos de la misma forma.